¿Todavía recuerdas la época en la que los coches estaban hechos más de metal que de seguridad? ¿Una era en la que el estilo a menudo era más importante que la propia vida? Hoy te llevamos en un peligroso viaje, de vuelta a las características más arriesgadas de los vehículos antiguos que hace tiempo que desaparecieron. Algunas de ellas parecen tan absurdas que uno se pregunta, ¿cómo pudieron ser aprobadas siquiera? ¿Y cuáles de ellas quizás experimentaste tú mismo? 1. Columnas de dirección no colapsables. En las primeras décadas de la fabricación de automóviles, la columna de dirección se consideraba un componente rígido e inalterable que iba directamente desde el volante hasta las ruedas delanteras. Nadie pensó en el peligro que acechaba en esta barra de metal maciza hasta que los primeros accidentes graves mostraron la amarga verdad. En una colisión frontal, la columna de dirección se movía hacia adentro como una lanza y golpeaba al conductor con toda su fuerza. No había zona de absorción de impactos, ningún mecanismo que hubiera absorbido la energía, solo metal frío e inflexible. Imagina que estás sentado al volante, una colisión inesperada, y el componente que se supone que te permite conducir, de repente se convierte en la mayor amenaza. Esto mismo les ocurrió a innumerables personas mucho antes de que los estándares de seguridad se tomaran en serio. Aún así, muchos fabricantes siguieron utilizando este diseño porque era barato, fiable y fácil de producir. Pero, ¿de qué sirve la fiabilidad si en el momento decisivo se convierte en una trampa mortal? Solo cuando los investigadores de accidentes y los ingenieros presentaron resultados drásticos, comenzó un cambio de mentalidad. A finales de los años 60, se introdujeron las columnas de dirección colapsables, que se doblan en caso de colisión y así crean centímetros que salvan vidas. ¿Hubieras pensado alguna vez que un simple trozo de metal puede decidir entre la vida y la muerte? ¿Y cuántas vidas se habrían podido salvar si este conocimiento hubiera llegado antes? 2. Figuras de radiador y ornamentos de capó peligrosos. En una época en la que los coches eran mucho más que simples medios de transporte, las figuras de radiador se convirtieron en orgullosos símbolos de la identidad de marca. Elegantes estatuas de mujeres, animales majestuosos u objetos metálicos de formas afiladas sobresalían del capó y debían expresar lujo, potencia o velocidad. Pero detrás de esta aparente belleza se escondía un peligro a menudo subestimado. En caso de accidente, estos ornamentos artísticos se transformaban en auténticos proyectiles que podían herir gravemente no solo a los ocupantes del vehículo, sino sobre todo a los peatones. Imagina que en una colisión te golpea un ala metálica o una cabeza de animal que se mueve por el aire como una daga. Este escenario ocurría con más frecuencia de lo que muchos querían admitir entonces. Los fabricantes amaban sus diseños icónicos, pero los equipos de rescate y los investigadores de accidentes advirtieron repetidamente sobre las consecuencias catastróficas. Sin embargo, pasaron años hasta que la conciencia prevaleció sobre la estética. Con la creciente concienciación sobre la protección de los peatones en los años 70, los ornamentos de capó rígidos fueron prohibidos gradualmente o reemplazados por construcciones retráctiles y redondeadas. Algunas marcas abandonaron por completo sus símbolos, otras se adaptaron por necesidad. Si hoy miramos hacia atrás a estos emblemas brillantes, uno se pregunta inevitablemente, ¿cuántas lesiones graves se habrían podido evitar si la seguridad hubiera sido prioritaria antes? ¿Y la historia del automóvil habría sido diferente si la belleza nunca se hubiera antepuesto a la protección? 3. Salpicaderos metálicos. En las primeras décadas del automóvil, el salpicadero no era más que una placa de metal maciza, sencilla, dura e inflexible. Simplemente servía para sujetar instrumentos, albergar interruptores y ofrecer una estructura clara. Nadie pensó entonces en la brutalidad que acechaba en este simple componente. En caso de accidente, cabezas, rodillas o torsos chocaban directamente contra una chapa fría e inmóvil, sin acolchado, sin amortiguación, sin protección.
solo acero puro que devolvía sin piedad la fuerza de un impacto. Imagina que estás sentado en un coche así, una colisión inesperada, y la primera superficie que te recibe es una dura pared de metal. Esta realidad la vivieron generaciones de conductores y pasajeros mucho antes de que los estándares de seguridad modernos se convirtieran en algo obvio. Aún así, muchos fabricantes siguieron utilizando salpicaderos metálicos porque eran robustos, económicos y fáciles de moldear. Pero las simulaciones de accidentes y el aumento de las cifras de lesiones llevaron finalmente a un cambio de mentalidad. En los años 60 comenzó la introducción de salpicaderos acolchados, ridiculizados al principio, pero luego reconocidos como salvavidas. Revestimientos de goma, espumas y finalmente airbags transformaron un peligro de antaño en una zona de protección. Si hoy lo piensas, parece casi incomprensible que un elemento tan cotidiano fuera una amenaza mortal. ¿Cuántas vidas se habrían podido salvar si se hubiera comprendido antes que la comodidad y la seguridad no tienen por qué ser opuestas? 4. Cinturones de seguridad de solo regazo. En los años 60, los simples cinturones de seguridad de regazo se consideraban un gran avance, ya que por primera vez evitaban que los ocupantes fueran proyectados a través del parabrisas en caso de impacto. Sin embargo, detrás de esta supuesta seguridad se escondía un compromiso peligroso. La parte superior del cuerpo permanecía completamente desprotegida, libremente móvil y vulnerable frente a cualquier componente duro del interior. En una colisión frontal, el cuerpo era lanzado hacia adelante, mientras que el cinturón solo sujetaba las caderas. Las consecuencias eran devastadoras. Costillas rotas, lesiones graves en cabeza y tórax, así como daños internos causados por la curvatura abrupta y antinatural del torso. Imagina que estás abrochado, crees estar seguro, y en el momento decisivo, tu cuerpo choca con una fuerza inmensa contra el volante, el salpicadero o el parabrisas. Muchas personas confiaban en estos cinturones sin saber el precio que pagarían en caso de emergencia. Solo cuando los investigadores de accidentes recopilaron pruebas claras y las demostraciones mostraron lo vulnerable que permanecía el torso, comenzó el cambio. Los ingenieros desarrollaron cinturones de hombro que, junto con el cinturón de regazo, estabilizaban todo el cuerpo y distribuían mejor la energía del impacto. En los años 70 se impusieron los conocidos cinturones de 3 puntos y transformaron la seguridad antes incompleta en un sistema de protección integral. Retrospectivamente, parece casi aterrador cuánto tiempo creyeron las personas que un solo cinturón podría ser suficiente. ¿Cómo habrían sido las estadísticas de accidentes si se hubiera comprendido antes que la seguridad siempre debe involucrar a todo el cuerpo? 5. Falta de zonas de absorción de impactos. Antes de que se desarrollara la seguridad automovilística moderna, se consideraba que los coches eran mejores cuanto más maciza y dura era su carrocería. Pero precisamente esta aparente estabilidad los convertía en peligros rodantes. Los vehículos sin zonas de absorción de impactos eran como fortalezas de acero, que en caso de impacto no absorbían energía, sino que transmitían toda la fuerza directamente a los ocupantes. Imagina que estás sentado en un coche que apenas cede en un choque frontal. El vehículo permanece casi rígido, mientras tu cuerpo es frenado bruscamente, como si chocara contra una pared de hormigón. Las fuerzas que se generan son enormes y a menudo provocaban lesiones graves como huesos rotos, hemorragias internas o traumatismos cráneoencefálicos potencialmente mortales. Muchas personas creían entonces que un coche pesado era automáticamente más seguro, pero la realidad demostró lo contrario. Los investigadores de accidentes se dieron cuenta de que no es la estabilidad de la carrocería lo que protege, sino su capacidad de deformarse de forma controlada. Este conocimiento inició un cambio fundamental en los años 70. Los ingenieros desarrollaron áreas que se deforman de forma controlada y así absorben energía antes de que ésta llegue al habitáculo. La introducción de la zona de absorción de impactos
Salvó innumerables vidas y hasta hoy se considera uno de los inventos más importantes de la historia del automóvil. Si uno lo piensa, surge una pregunta central. ¿Cuántas personas habrían sobrevivido si se hubiera comprendido antes que un coche no debe ser indestructible para ser seguro? 6. Depósitos de combustible inseguros. Era del Pinto. En los años 70, un pequeño y discreto coche escribió un oscuro capítulo de la historia del automóvil. El Ford Pinto estaba destinado a ser un coche compacto, asequible y moderno, pero su depósito de combustible se convirtió en una bomba de relojería. Se encontraba directamente detrás del eje trasero, mal protegido y propenso a deformaciones. En caso de colisión trasera, el depósito podía desgarrarse como una lata de refresco aplastada y transformar el habitáculo en un infierno ardiente en segundos. Imagina que eres golpeado por detrás sin culpa alguna y tu propio coche se convierte, debido a un fallo de diseño, en una trampa de fuego y humo. Esto mismo les ocurrió a decenas de personas antes de que la verdad saliera a la luz. Lamentablemente, el fabricante supo de este problema desde el principio, pero decisiones económicas retrasaron los cambios necesarios. Es difícil comprender cómo las preocupaciones de seguridad pudieron quedar en segundo plano frente a los cálculos de costes, mientras vidas humanas estaban en juego. Solo la indignación pública, los procesos judiciales y las investigaciones obligaron a la industria a cambiar de rumbo. La introducción de estándares de seguridad más estrictos para los sistemas de combustible aseguró que tales defectos fatales no fueran tolerados más. Pero la pregunta persiste: ¿cómo pudo ser aprobado un error de diseño de este tipo? ¿Y qué dice esto sobre una época en la que el progreso a menudo fue más rápido que la responsabilidad? El Pinto nos recuerda hasta hoy que cada detalle en un vehículo puede decidir entre la vida y la muerte. 7. Falta de sistemas antibloqueo, ABS. En una época en la que los sistemas de asistencia tecnológica eran aún música del futuro, los conductores tenían que contar con un peligro impredecible en una frenada de emergencia: las ruedas que se bloqueaban. Sin ABS, los neumáticos se convertían, al frenar bruscamente, en superficies de deslizamiento rígidas que perdían todo contacto con la carretera. La dirección se volvía prácticamente imposible. El coche se deslizaba en línea recta, sin importar hacia dónde quisiera ir el conductor. Imagina que conduces por una carretera mojada o helada. Aparece un obstáculo de repente, pisas el freno instintivamente y justo en ese momento pierdes todo control. Muchos accidentes graves se produjeron precisamente por este escenario, mucho antes de que el beneficio del ABS fuera generalmente reconocido. Ya en los años 50 existían prototipos tempranos, pero eran caros, complicados y solo se instalaban en vehículos de lujo. Las masas seguían estando en peligro, mientras los fabricantes dudaban en asumir los costes adicionales. Solo cuando las estadísticas de accidentes mostraron claramente que las ruedas bloqueadas eran una de las causas más comunes de pérdida de control, comenzó un cambio de mentalidad. Con el desarrollo de sensores digitales y unidades de control, el ABS se volvió más fiable, más económico y finalmente se convirtió en un estándar. Hoy parece obvio que un coche permanece dirigible incluso bajo una frenada de emergencia, pero antes eso no estaba garantizado en absoluto. ¿Cuántas vidas se habrían podido salvar si esta tecnología se hubiera instalado antes en cada vehículo? ¿Y cómo de diferente se habría desarrollado el comportamiento de conducción de generaciones enteras? Si echamos la vista atrás a estas características peligrosas, queda claro cuánto ha avanzado la seguridad vial y cuántas vidas se han salvado gracias a las innovaciones. Pero cada una de estas historias también nos recuerda lo frágiles que somos en el tráfico y lo importante que es nunca bajar la guardia. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal y danos un me gusta para que no te pierdas más interesantes retrospectivas sobre las páginas olvidadas de la historia del automóvil.